Danilo Barcudi, y yo voy a dictarles el módulo 3. Bueno, nuevamente, el objetivo de este práctico es que ustedes conozcan las etapas básicas y comunes que conforman una marcha diagnóstica de una enfermedad infecciosa. Una de las principales y la más importante de las etapas es la obtención de la muestra, ¿sí? Esta muestra, como dijimos ayer, tiene que ser representativa, ¿sí? Va a depender de los diferentes tipos de muestras, van a depender de los sitios de infecciones en los cuales yo sospeche, ¿sí? La recolección de la muestra, ¿sí? Los diferentes tipos de las formas de recolección de las muestras, transporte y conservación en el caso de que las muestras no se puedan procesar inmediatamente, deben estar en algún medio de transporte que les permita conservarse y mantener sus propiedades hasta que llegue al laboratorio para poder ser procesada. ¿Sí? Luego la siguiente etapa es el examen directo del material, ¿sí? En el cual podemos realizar un estudio en fresco, un examen, una coloración a partir de generalmente la coloración más importante y la más relevante en bacteriología es la coloración de Gram, pero existen otras coloraciones como la de Searle-Nielsen, la coloración de Kinju, ¿sí? Hay un montón de coloraciones que me van a permitir a mí buscar bacterias que sean características de ciertas infecciones o que puedan estar en una muestra en la cual yo desconozco por completo de qué puede tratarse. También las determinaciones inmunológicas, ¿sí? Detección de anticuerpos, detección de antígenos, ¿sí? Y como les comenté también, las determinaciones genéticas que han cobrado mayor importancia en esta última década, ¿sí? No solo porque son muy específicas y muy sensibles, sino que también porque han ido disminuyendo su costo, por lo tanto ya la aplicación en laboratorios de baja complejidad, un laboratorio de rutina de bacteriología ya puede contar con metodologías genéticas y determinación genética. Luego el aislamiento del agente etiológico, ¿sí? En el cual vamos a trabajar ahora con medios de cultivo, los medios de cultivos adecuados, de acuerdo, como dijimos ayer, del tipo de infección en el que se trate, si la muestra viene de un sitio estéril, si viene de un sitio normalmente colonizado por la microbiota habitual, si vamos a tener que implementar estrategias para poder recuperar este microorganismo, ¿sí? Luego la identificación a partir de pruebas bioquímicas y moleculares. Y por último, la susceptibilidad a los antibióticos, ¿sí? La estrategia consiste en buscar un antibiótico que me permita a mí, no solo desde las propiedades farmacodinámicas, las cuales son la exposición del antibiótico a la bacteria, sino también a través de las características farmacocinéticas, ¿sí? Pues yo tengo que saber qué antibiótico debo administrar a un determinado paciente, a un determinado grupo etario. No es lo mismo tratar a un paciente adulto que tratar a un paciente pediátrico. Por lo tanto, yo tengo que conocer estos conceptos, ¿sí? Y los diferentes métodos por el cual puedo llegar a la susceptibilidad y qué antibióticos probar, por supuesto, y qué antibióticos informar también. Bien, bueno, comenzando ya directamente con el módulo 3. En este módulo vamos a ver el hisopado vaginal y anal, ¿sí? Para determinar el screening, ¿sí? Del Streptococcus del grupo B en mujeres embarazadas, ¿sí? Es importante remarcarles que, a diferencia de los dos módulos anteriores, en este módulo no vamos a ver una infección, ¿sí? La mujer embarazada no está infectada, sino que yo necesito saber el estado de portador de esta mujer embarazada para tratar de evitar complicaciones en el recién nacido, ¿sí? Por lo tanto, como objetivo entonces es detectar el Streptococcus agalactiae, o como dijimos ayer, de acuerdo a la clasificación de Lansfield, se puede considerar el Streptococcus del grupo B en el tracto genital y gastrointestinal de la mujer, ¿sí? Embarazada, para la prevención de infecciones invasivas causadas por el Streptococcus B en los pacientes recién nacidos. Bien, ¿y cómo se clasifican estas enfermedades invasivas? Bueno, pueden ser de comienzo temprano, ¿sí? Que generalmente comprende el 80% de estas infecciones, y estas se dan en la primera semana de vida de los neonatos.
conlleva una alta mortalidad y posibilidades de dejar secuelas en el recién nacido. La transmisión ocurre en el momento del parto, ¿sí? Por vía ascendente, el Streptococcus llega al líquido amniótico y es aspirado por el feto, pero también puede ser durante el pasaje del canal del parto por la madre estar colonizada por esta bacteria. Y tenemos las de comienzo tardío, ¿sí? Que estas son, su aparición se da en las primeras semanas y hasta los 3 meses de vida de los neonatos. La transmisión es durante el canal del parto, pero también hay que considerar ya en esta clasificación la adquisición nosocomial de esta bacteria, ¿sí? Esta puede ser también adquirida en la comunidad, ¿sí? Recordemos que esta bacteria, Streptococcus bacteriae, forma parte de la microbiota habitual del tracto gastrointestinal, tanto de hombres como de mujeres, y en mujer también puede encontrarse en vagina. Por lo tanto, tampoco está del todo dilucidado el mecanismo de transmisión ni los factores de riesgo. ¿Cuáles son los síndromes clínicos de Streptococcus B más frecuentes en el neonato? Bueno, principalmente la sepsis, ¿sí? Que puede darse con o sin neumonía, ¿sí? Aproximadamente cerca del 90% de los casos se da sepsis. Luego tenemos un 10% que puede cursar con meningitis, ¿sí? Esta meningitis, junto con Escherichia coli, son los dos casos más frecuentes que se dan de meningitis neonatal. Y pueden darse otros síndromes clínicos como celulitis, artritis sépticas, osteomielitis y endocarditis. Los factores de riesgo más frecuentes para las infecciones tempranas por estreptococo grupo B son numerosas, pero la que debemos tener mayor ojo y la mayor vista es en la colonización vaginorectal de la madre con estreptococo del grupo B. ¿Cómo se realiza la toma de muestra? Bueno, la toma de muestra se realiza a la semana 35 y 37 del embarazo, ¿sí? Durante el cursado del tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Se debe tomar con un solo hisopo, primero tomando la consideración de primero tomar la muestra del introito vaginal para luego tomar la muestra anal, y es introducida en un medio de transporte, ¿sí? Generalmente el medio de transporte que se utiliza para estas muestras, para este hisopado, es el medio Stuart, ¿sí? Y tengamos en cuenta que al no ser una urgencia, debido a que la paciente no está infectada, generalmente esta muestra es tomada no siempre en el laboratorio de bacteriología. En muchos casos la paciente va hacia el laboratorio de bacteriología, el bacteriólogo toma la muestra y realiza, empieza a procesar la muestra, ¿sí? Pero en muchos casos también las pacientes pueden ir a la consulta con el ginecólogo en el tercer trimestre del embarazo y es el ginecólogo quien toma la muestra y debe enviar luego la muestra al laboratorio. El medio de transporte permite que Streptococcus B no se diseque, o sea, deje de ser viable, por lo tanto, esto me va a ayudar a mí, una vez que llegue el hisopado al laboratorio, a poder comenzar a procesarlo, ¿sí? Bueno, la siguiente etapa sería el examen directo del material, pero en este caso no se realiza y ustedes tienen que tener en cuenta que este es un hisopado que proviene de una zona que está normalmente colonizada principalmente por la microbiota del tracto gastrointestinal, ¿sí? Generalmente es una zona muy colonizada por bacterias coliformes y de otro tipo. Por lo tanto, yo realizar una correlación de Gram no me aportaría nada al diagnóstico, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente vamos a evitar el examen directo y pasamos directamente a la muestra, a la siembra de la muestra, ¿sí? ¿Cómo es el procesamiento en el laboratorio? Bueno, en este caso, una vez que el hisopado llega a nuestro laboratorio, debemos hacer un paso previo antes de sembrarlo en placa sólida. Y este paso previo es el enriquecimiento selectivo en el caldo Todd-Hewitt, ¿sí? Que se debe incubar por 24 horas a 37 grados centígrados. Este caldo Todd-Hewitt lo que va a permitir
es primero enriquecer, aumentar el crecimiento de Streptococcus B y a su vez inhibir el desarrollo de la microbiota acompañante, ¿sí? Tiene antibióticos como la colistina, el ácido anhidríxico o combinaciones también con gentamicina, que va a inhibir el desarrollo de las bacterias que normalmente colonizan tracto gastrointestinal y vaginal, ¿sí? Una vez que a las 24 horas obtenemos el caldo Todd-Hewitt, pasamos desde ese caldo a los medios sólidos. ¿Qué medios vamos a utilizar en este práctico? Bueno, fundamentalmente dos. Primero, el agar sangre de carnero, que ya lo conocen, ¿sí? Al 5%. Y también vamos a usar un medio cromogénico. Este medio es selectivo y diferencial, ¿sí? Va a permitirme el desarrollo de Streptococcus grupo B y a su vez va a permitirme visualizar, ¿sí? Cuando sea Streptococcus grupo B, porque va a generar un pigmento de color rosado o color malva que me va a permitir identificarlo. Estos dos medios de cultivo son generalmente usados en la mayoría de los laboratorios clínicos. Hay muchos laboratorios bacteriológicos que directamente utilizan el medio del medio cromogénico, ¿sí? Debido a que tengan en cuenta que como no es una urgencia bacteriológica, uno puede tomarse el tiempo para trabajarlo, pero cuando tenemos un laboratorio que procesa muchas muestras por día, es recomendable tener un medio y un método más rápido para obtener los resultados, ¿sí? Entonces, el agar sangre de carnero ya ha quedado un poco en desuso en ciertos laboratorios, pero se sigue utilizando en gran parte de ellos también. Así que ahora los invito a pasar a la parte práctica, en la cual vamos a realizar la siembra a partir del caldo de enriquecimiento. Si nosotros ya 24 horas previas pusimos el hisopado en el caldo Todd-Hewitt y a partir del caldo Todd-Hewitt vamos a pasar a la placa de agar. Bienvenidos a la parte práctica del módulo 3 del práctico número 1 de bacteriología y virología. En esta ocasión vamos a trabajar con el hisopado vaginal anal proveniente de una paciente embarazada que cursa el tercer trimestre del embarazo. Esta muestra debe ser procesada a partir del hisopado en un caldo de enriquecimiento selectivo, ¿sí? El caldo Todd-Hewitt. Luego de 24 horas debe ser pasado a una placa de agar sangre de carnero. Por lo tanto, en esta etapa, en esta parte práctica, yo voy a mostrarles cómo se inocula el caldo Todd-Hewitt y a partir de un caldo que ya tenemos de 24 horas de incubación, vamos a pasarlo a los medios de agar sangre de carnero y al medio cromogénico. Muy bien, una vez que el hisopado vaginal llega a nuestro laboratorio, debemos realizar el paso previo a la siembra en medio sólido. Este paso es fundamental, se debe realizar en un caldo selectivo llamado caldo Todd-Hewitt. Este caldo va a permitirme enriquecer a la bacteria en cuestión, a la búsqueda de Streptococcus del grupo B, y por otro lado va a permitir inhibir el desarrollo de la microbiota acompañante del tracto gastrointestinal. De esta manera vamos a realizar de la siguiente forma, sacando el hisopo y colocándolo dentro del tubo con el caldo. Vamos a agitarlo vigorosamente para desprender bien toda la muestra y una vez que terminamos cortamos el hisopo y tapamos el tubo. Por lo tanto, el hisopo se incuba 24 horas dentro del caldo Todd-Hewitt. Ya se realizó este paso previo el día de ayer y podemos observar que el caldo de las 24 horas de otra muestra se puede ver que se encuentra claramente se encuentra turbio, ¿sí? Por lo tanto, esta turbidez me indica que ha habido desarrollo o crecimiento bacteriano. Por lo tanto, este es el paso que nosotros vamos a partir ahora. Tenemos los dos medios que
discutimos en la parte teórica, el medio de agar sangre de carnero y el medio de agar de cromogénico, que es el medio selectivo y diferencial. Por lo tanto, lo primero que hacemos es tomar de este caldo crecido luego de las 24 horas, tomamos una ansada y la vamos a sembrar primero en la placa de agar sangre, de la misma manera que hicimos en el módulo 2 con el hisopado faríngeo. Vamos a descargar, hacer una descarga masiva en una porción de la placa, ¿sí? Sin quemar, porque no es necesario en este caso. Vamos a tomar nuevamente una ansada y vamos a hacer el mismo procedimiento en la placa de cromogénico. Descargamos en forma masiva y ahora vamos a proceder a realizar el estriado de la misma manera que en el módulo anterior. Vamos a quemar el ansa, la enfriamos y sacamos de la descarga masiva, sacamos 4 estriados, cerramos, nuevamente quemamos hasta que se ponga roja, dejamos enfriar, nuevamente estriamos, sacando entre 3 y 4 estrías de la misma del anterior, quemamos nuevamente y por última vez vamos a sacar 2 o 3 estrías para terminar en el medio de la placa, ¿sí? Una vez sembrado el agar sangre de carnero, procedemos a estriar el agar cromogénico. Fíjense que no quemé el ansa debido a que vengo de un medio nutritivo a un medio selectivo y diferencial, por lo tanto no es necesario si estoy trabajando con la misma bacteria, o la misma muestra, perdón. Por lo tanto, de la descarga masiva sacamos 4 estrías, estriamos, quemamos nuevamente, dejamos enfriar, tocando el agar, sacamos entre 3 y 4 estrías nuevamente, volvemos a quemar, enfriamos y estriamos por última vez, terminando en el medio de la placa, ¿sí? Estriamos quemamos el ansa para terminar el procedimiento y llevamos nuestras placas a la estufa de cultivo a 37 grados en aerobiosis por 24 horas. El día de mañana vamos a ver cómo crecen en ambos medios de cultivo. Bien, una vez que vimos cómo se realiza el procesamiento y la siembra en los dos medios de cultivo, recuerden, el medio agar sangre es un medio nutritivo, pero también es diferencial. ¿Por qué? Porque me permite diferenciar aquellas bacterias que producen hemólisis sobre el agar, ¿sí? Tenemos la hemólisis alfa, la hemólisis beta y la hemólisis gamma, que sería la no lisis de glóbulo rojo, la última. La bacteria que nosotros estamos investigando está dentro del grupo de las beta hemolíticas, ¿sí? Junto con, como les mostré el día de ayer, Staphylococcus aureus, Enterococcus y ciertos grupos también de Streptococcus viridans. Por lo tanto, lo que vamos a enfocarnos nosotros en esta búsqueda, en el agar sangre, ¿sí? Es de ver en aquellas colonias que producen beta hemólisis. ¿Cómo deberíamos ver las placas de cultivo para realizar el aislamiento del agente etiológico? A la izquierda tenemos la placa de agar sangre de carnero, en el cual, si pueden observar, se alcanza a ver
¿sí? El aspecto del desarrollo de este microorganismo en la placa de dar sangre, y como pueden observar, la hemólisis que produce es una hemólisis más tenue que la hemólisis que produce, la beta-hemólisis que produce Streptococcus pyogenes, ¿sí? No por esto deja de ser beta-hemólisis, ¿sí? Pero por ahí a ojos inexpertos puede confundir con la alfa-hemólisis, pero la alfa-hemólisis generalmente está, o sea, generalmente no, siempre se encuentra rodeada de un halo color verde, ¿sí? Que me orienta a que es alfa-hemólisis, ¿sí? En este caso, fíjense que tampoco hicimos las estrías en profundidad, debido a que en este caso no tiene streptolicinas que me permitan a mí identificarlo. Por lo tanto, simplemente vamos a observar la beta-hemólisis. En el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, tenemos el aspecto de Streptococcus grupo B en el medio cromogénico, ¿sí? Este es un medio comercial, lo cual vamos a tratar de buscar aquellas colonias que sean de color malva, ¿sí? Estas son las que nos van a indicar a nosotros que hay desarrollo de Streptococcus del grupo B. Bien, luego de las 24 horas de incubación, vamos a proceder a la observación de las placas que sembramos el día de ayer. Primero vamos a ver la placa de agar cromogénico, ¿sí? Como si recuerdan en la parte teórica, lo que este medio de cultivo tenía era la capacidad de evidenciar al Streptococcus del grupo B, mostrándolo de esta forma con un pigmento de color malva o rosado, que estaría indicándome ya a nivel de género y especie. No haría falta que yo realice alguna otra prueba debido a la alta sensibilidad y a la alta especificidad que presenta este medio, ¿sí? Este medio es generalmente el que se está utilizando hoy en día en la mayoría de los laboratorios clínicos de rutina, ¿sí? Para la identificación de Streptococcus B en pacientes embarazadas. No obstante, a los fines del práctico vamos a llevar a cabo la observación del agar sangre de carnero, que era es el método tradicional que se utiliza para identificar a Streptococcus del grupo B. Y lo primero que debemos observar es a trasluz para ver si podemos evidenciar la beta-hemólisis. Tengan en cuenta, como dije en la parte teórica, que la beta-hemólisis que produce Streptococcus del grupo B o Streptococcus agalactiae suele ser más débil que la que produce el Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, quizás a un ojo inexperto podría resultarle difícil de identificar. Pero al ver colonias separadas al final de la placa, podemos ver que se trata de una hemólisis beta, y no hay un halo verdoso que me haría pensar que podría tratarse de una alfa-hemólisis. Por lo tanto, en este caso lo que vamos a realizar son las pruebas básicas que se le deben hacer a cualquier coco gram positivo beta hemolítico, ¿sí? La coloración de gram, en este caso la vamos a saltear, ¿sí? Considerando ya y tomando en cuenta de que se trata de un coco gram positivo. Vamos a hacer la prueba de la catalasa como hicimos en el módulo 2. Por lo tanto, en este portaobjeto yo he colocado una gota de peróxido de hidrógeno en cada lugar para poder ver la presencia o ausencia de burbujeo que me estaría indicando la positividad o la negatividad respectivamente. Por lo tanto, con un hisopo de madera vamos a levantar alguna de las colonias que vemos aisladas al final de la placa, tratar de levantarla, evitando levantar el agar con sangre, y vamos a posicionarlo sobre la gota de peróxido. Como podemos ver, no hay ningún burbujeo evidente, por lo tanto podríamos considerarla negativa. No obstante, es necesario corroborar que el peróxido de hidrógeno esté en buenas condiciones. Por lo tanto, nuevamente vamos a tomar una cepa ATCC de Staphylococcus aureus y vamos a tocar dónde está la gota de peróxido. Se puede observar el burbujeo
por lo tanto el peróxido está en buenas condiciones. Por lo tanto, se trata de una bacteria que es catalasa negativa. Una vez identificado que se trata de un coco gram positivo catalasa negativa, vamos a llevar a cabo las pruebas de tipificación correspondientes. Como en primera medida podemos partir de ambas placas, si se quiere partir de la placa de agar cromogénico o el agar sangre, vamos a los fines del práctico mostrar directamente la placa de agar sangre. Por lo tanto, lo que vamos a realizar son dos pruebas básicas, la bacitracina y la prueba del CAM. La bacitracina es la misma prueba que realizamos para el Streptococcus pyogenes. Lo que vamos a hacer es levantar una colonia beta hemolítica, ¿sí? Y la vamos a diseminar por toda la placa de sangre. De esta manera vamos a cubrir toda la mitad de placa, evitando dejar huecos. Quemamos el ansa y vamos a agregar el disco de bacitracina. Tomamos un disco y lo posicionamos en el medio del estriado. ¿Sí? Por otro lado, siguiendo el esquema número 2 que tienen en el práctico, en la guía, vamos a realizar la prueba que es característica de Streptococcus del grupo B. Esa es la prueba del CAM. ¿Sí? Por lo tanto, el test del CAM, que consiste en evidenciar una proteína difusible de membrana extracelular, que en la intersección con la hemólisis que produce Staphylococcus aureus ATCC 25923 en el agar sangre de carnero, hace el efecto de una punta de flecha cuando toma contacto con la hemólisis que da Streptococcus del grupo B. Por lo tanto, vamos a hacer de la misma manera que en el módulo 2, levantar un poco de Staphylococcus aureus y cruzarlo por la placa, ¿sí? Generando este efecto. Quemamos el ansa. Dejamos que se enfríe. Bueno, enfriamos en el agar. Y lo que vamos a realizar ahora es levantar, se puede levantar una colonia, o en el caso que son dos colonias parecidas, levantamos dos. Y en la estría que está cruzada de Staphylococcus aureus, vamos a sembrar nuestra bacteria en cuestión, evitando llegar a tocar la estría de Staphylococcus aureus. Una vez que engordamos con nuestra bacteria, vamos a llevar esta placa a la estufa de cultivo 24 horas más para poder ver estas pruebas el día de mañana. Bien, una vez observado el crecimiento en las placas tanto de agar sangre como de medio cromogénico, vamos a proceder a trabajar desde la placa de agar sangre y en el paso siguiente de nuestra marcha diagnóstica viene la identificación del agente etiológico. Por lo tanto, como ya les comenté anteriormente, el paso fundamental y el primer paso que debo tener en cuenta yo para empezar una identificación es la coloración de Gram, ¿sí? Esta coloración de Gram va a permitir dividir aquellas bacterias de Gram positivas de las Gram negativas, ¿sí? Yo, para poder continuar con mi diagnóstico y mi tipificación, debo saber de antemano de qué bacteria se trata, si es un coco gram positivo, si es un bacilo gram negativo, si es un coco gram negativo o un bacilo gram positivo, ¿sí? Yo debo saber para poder posicionarme en un esquema, en el esquema correcto.
Nuevamente vemos imágenes de cómo se observan los cocos gram positivos, vemos los cocos en forma de cadenas a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Los gram positivos en color violeta y bacilos gram negativos en color fucsia, ¿sí? En la izquierda, y en el medio vemos cocos gram positivos, bien redonditos, los cuales me hacen pensar que son cocos agrupados, que podrían ser del género de Staphylococcus. Ya vamos a ver más adelante en las pruebas de tipificación. Bien, vamos a posicionarnos en el esquema que ustedes tienen en la guía, ¿sí? Para proceder a la identificación a través de pruebas bioquímicas. Nosotros partimos entonces de una coloración de Gram, podemos identificar que este microorganismo que yo encuentro en placa es un coco Gram positivo, realizo la prueba de la catarasa, me da la catarasa negativa, por lo tanto yo ya me posiciono en el grupo de los cocos Gram positivos catarasa negativa, ¿sí? En este momento me debo ir a ver la hemólisis que produce en agar sangre de carnero, ¿sí? Y donde desarrolla, por supuesto, en aerobiosis, debido a que esta placa va directamente a la estufa, no tiene ningún otro paso previo ni ninguna otra atmósfera de incubación, ¿sí? Entonces, si yo sé que si crece en agar sangre en aerobiosis, ya tengo que posicionarme para ver qué tipo de hemólisis produce. Yo debería observar una hemólisis beta, de tratarse de un Streptococcus del grupo B, ¿sí? Como dijimos ayer, la primera prueba que le realizamos a los beta hemolíticos es la prueba de bacitracina. En este caso, la prueba de bacitracina en Streptococcus del grupo B debería darme resistente, ¿sí? Por lo tanto, ya voy orientando mi diagnóstico y debo seguir realizando pruebas. La prueba siguiente, para para saber si se trata de Streptococcus del grupo B, debo realizar la prueba del CAM. Esta prueba es una prueba que se realiza también en agar sangre de carnero, ¿sí? El factor CAM es una proteína difusible extracelular que produce Streptococcus agalactiae, que podemos llegar a visualizarla cuando se encuentra con la hemólisis que produce Staphylococcus aureus, una cepa patrón, ¿sí? Una ATCC, que es la 25923. En la intersección de estas dos hemólisis permite observarse el factor CAMP en forma de punta de flecha. Esta prueba se realiza a 37 grados y durante 24 horas de incubación. En el caso de ser positivo, debo seguir con una prueba que me va a terminar de confirmar a Streptococcus agalactiae, ¿sí? Que es la prueba del test de Hipurato, ¿sí? El test de Hipurato consiste simplemente en la hidrólisis, ¿sí? De una sal de hipurato de sodio. Si la bacteria está dotada de la enzima hipuricasa, va a poder desdoblar o hidrolizar el hipurato de sodio, el cual luego vamos a poder revelar a partir de la ninidrina, que es un oxidante fuerte, ¿sí? Vamos a poder revelar la prueba luego de 10 minutos de incubación en estufa, ¿sí? 30 minutos son la incubación con la sal y luego que si la bacteria tiene la presencia de la enzima, yo debo revelarla con un oxidante fuerte, como la anhidrina. Estos son 10 minutos posteriores que se llevan a cabo en la estufa. Por lo tanto, pasemos a la parte práctica para poder largar las pruebas de tipificación. Bien, luego de las 24 horas de incubación a 37 grados centígrados, vamos a ver en la placa las dos pruebas que largamos ayer. Recuerden la prueba de la bacitracina y la prueba del test de CAM, ¿sí? Es importante ver en forma con luz transmitida para poder evidenciar la hemólisis, ¿sí? Como pueden observar, en la parte inferior de la placa hay crecimiento de la bacteria, por lo tanto puedo ver la beta hemólisis, pero veo crecimiento hasta la proximidad del disco. Por lo tanto, esto me indica que es bacitracina resistente, porque la bacteria pudo llegar hasta donde está el disco, ¿sí? Mirando la parte superior de la placa, podemos ver el efecto clásico que se ve
en el test de CAM positivo. Tenemos la estría de Staphylococcus aureus ATCC 25923 y la estría perpendicular de nuestra bacteria de interés. Vemos que en la confluencia de ambas hemólisis se puede ver este efecto de punta de flecha o paraguas que estarían dando indicio a la presencia del factor CAM. Esta prueba es considerada como la prueba clave para Streptococcus agalactiae, pero es necesario realizar un test más, que es la prueba del lipurato de sodio. Lo que vamos a realizar ahora es tomar, puede ser de ambos, de la parte inferior o la parte superior, vamos a tomar bacterias, ¿sí?, del estriado y vamos a realizar dos pruebas, la prueba del lipurato y la prueba del PIR. De esta manera terminaríamos de identificar a nuestra bacteria en cuestión. Por lo tanto, vamos a proceder primero a la prueba del lipurato, tratar de levantar la mayor cantidad de bacteria posible, tratando de ir desde la parte exterior hacia el interior y nuevamente posicionarnos en el tubo y estamos en el vidrio y vamos tomando solución de lipurato y vamos embebiendo toda la solución. Vemos que se pone turbia rápidamente y esto me indica que hay una buena cantidad de bacteria, lo cual es indispensable para realizar esta prueba. Bien, la prueba siguiente, nuevamente vamos a quemar el ANSA, es la prueba del PIR. De igual manera, debemos levantar bacteria y disgregarla en el tubo para poder darle el grado de turbidez necesario. Vamos bañando el vidrio con la solución hasta que vemos que queda bien turbio. ¿Sí? El paso siguiente es agregar el disco con el sustrato, es el mismo sustrato que en el módulo anterior, el sustrato de PIR. Tomamos un disco, lo agregamos en el tubo y debemos llevarlo a la estufa de cultivo por 30 minutos, mientras que el lipurato debe permanecer en la estufa por 2 horas. Así que dentro de 2 horas revelaremos las dos pruebas que largamos. Luego de las 2 horas de incubación para la prueba del lipurato y 30 minutos para la prueba del PIR, vamos a realizar el revelado de las mismas, ¿sí? Lo primero que vamos a revelar es el lipurato, agregando el oxidante, la ninhidrina. Luego lo llevaremos a la estufa 10 minutos para poder evidenciar si es positivo. Agregamos aproximadamente 3 o 4 gotas y agitamos vigorosamente. Vamos a dejarlo un tiempo ahí a que se dé la reacción. Por otro lado, vamos a agregar el revelador de PIR. Son 2 gotas que se agregan y debemos esperar, como indica el fabricante, dentro de los 2 minutos que no vire de color para considerarlo negativo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a esperar
10 minutos para ver la prueba del hipurato y a su vez iremos corroborando que el disco no adquiera la coloración rojiza para considerarlo negativo. Esperamos 10 minutos. Bueno, luego de los 10 minutos de espera podemos observar que el tubo con el disco de PIR sigue negativo, no hay un color rojizo que me indicara que se trata de una prueba positiva, por lo tanto confirmamos prueba de PIR negativa. Y por otro lado podemos ver el hipurato que ya da un color azulado, violeta, que indica la positividad. Acá tenemos otro tubo que fue inoculado con otra bacteria con hipurato para poder comprobar la diferencia de colores, ¿sí? Por lo tanto, de esta manera concluimos con las pruebas para la detección del estreptococo del grupo B en pacientes embarazadas. Muy bien, ya habiendo identificado a nivel de género y especie a Streptococcus agalactiae, el paso final de nuestro diagnóstico microbiológico consiste en la sensibilidad a los antimicrobianos. Ahora bien, en el caso de Streptococcus del grupo B, no se realiza la determinación de rutina de sensibilidad a los antimicrobianos debido a que el tratamiento de elección es la penicilina, que se da intraparto, y actualmente no existen cepas resistentes a la misma. Entonces, solamente queda la sensibilidad antimicrobiana para que se realice con fines epidemiológicos, ¿sí? Que lo llevan a cabo como vigilancia epidemiológica en los laboratorios de referencia, o cuando sabemos de antemano que la paciente presenta es alérgica a la penicilina, por lo tanto debemos ensayar otras drogas como los macrólidos y las lincosaminas, eritromicina y clindamicina. Por lo tanto, en este caso, no debe realizarse la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Ahora bien, ¿cuál es el algoritmo de screening para la prevención de la enfermedad perinatal de Streptococcus del grupo B? Bueno, lo primero que debemos saber es si la paciente presenta factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Bueno, que ha tenido un hijo previo con la enfermedad de Streptococcus del grupo B, si la paciente tiene una bacteriuria por Streptococcus del grupo B durante su cursado del embarazo. Recuerden que las embarazadas, durante los tres trimestres del embarazo, se les realizan urocultivos de control, debido a que como el estado de embarazo puede ocasionar un inmunocompromiso fisiológico, pueden cursar con infecciones urinarias asintomáticas, ¿sí? Esto puede ser peligroso debido a que bacterias que producen la infección urinaria pueden subir por vía ascendente hacia el líquido amniótico y producir una sepsis neonatal. Y otro de los factores a tener en cuenta es si la mujer presenta amenaza de parto o si tiene un parto menos de 37 semanas de gestación. En este caso, cumpliendo alguno de estos tres factores de riesgo, se debería realizar el tratamiento intraparto con penicilina. Si no presenta estos factores de riesgo, entonces se realiza un hisopado vaginal y anal que, como comenté anteriormente, se da en la semana 35 y 37 de gestación. Algo para aclararles que en nuestro país, a partir del año 2008, es por ley, es una práctica que está regida por la ley. ¿Sí? Esta práctica debe realizarse legalmente durante la semana 35 y 37. En el caso de que el hisopado a la semana 35 y 37 sea positivo, bueno, nuevamente se debe tratar con penicilina intraparto. En el caso de que el hisopado sea negativo, no es necesaria la profilaxis. Podemos tener casos donde no sabemos bien el resultado, está incompleto, o está en proceso, o si son resultados desconocidos. Debemos analizar ahora en este grupo de pacientes que si presenta los factores de riesgo siguientes. Si tiene fiebre intraparto con más de 38 grados centígrados, o si presenta
ruptura de membrana con más de 18 horas. Supónganse que tenga un trabajo de parto aproximadamente de 18 horas o más, debería ser en este caso tratada con penicilina en el momento del parto. En el caso de que no, no es necesario la profilaxis. ¿En qué consiste esta profilaxis intraparto? Bueno, toda paciente que presenta colonización por Streptococcus del grupo B va a recibir penicilina G de alta carga, ¿sí? En el momento del parto. Cuando comienza con el trabajo de parto, aproximadamente unas 4 horas previas al momento del parto, se realiza esta profilaxis y esto logra disminuir 40 veces el riesgo de la transmisión de este microorganismo al neonato, ¿sí? Y algo para tener en cuenta es que este resultado no suele entregársele a los padres, a la mujer o al padre del neonato, debido a que esto puede llevar a presiones psicológicas en los padres, ¿sí? Por el solo hecho de no comprender de que se trata de una colonización solamente, que es algo completamente normal, ¿sí? Pero en estos casos el resultado, cuando lo obtiene el laboratorio, se envía directamente al médico que está, que es responsable, que va a ser responsable del parto de esta madre. Para complementar algunas imágenes, ¿sí? Nuevamente les muestro la prueba de CAM, ¿sí? A la izquierda tenemos una estría de una bacteria, ¿sí? Donde vemos que se ve en la cabeza un poco de hemólisis, pero no presenta la típica hemólisis en punta de flecha que presenta Streptococcus del grupo B, a la derecha. Bueno, acá vemos también algunos casos, por ejemplo, la hidrólisis de esculina, ¿sí? En enterococos, que esto se puede realizar tanto en tubo como en placa, ¿sí? Fíjense que la hemólisis, la beta-hemólisis en la imagen de la derecha superior, vemos que la hemólisis, como les comentaba, no es tan agresiva, no se ve tan bien como se ve en el Streptococcus pyogenes, suele verse con un aspecto parecido a una alfa-hemólisis, por lo tanto debemos estar muy atentos cuando la observamos. Nuevamente, acá en una imagen de libro, en esta punta de flecha que genera el factor CAM, la prueba del hipurato de sodio, ¿sí? Vemos un test negativo para Streptococcus pyogenes y el test positivo para Streptococcus agalactiae de color azul, ¿sí? Luego del agregado de la ninhidrina, el oxidante fuerte. Bueno, Enterococcus es un género que hasta no hace muchos años estaba asociado al género Streptococcus. Luego los estudios de filogenética permitieron diferenciar estos dos géneros, Streptococcus y Enterococcus, pero presentan características similares. Si ustedes se fijan, son ambos cocos gram positivos y forman cadenas los dos. Y las pruebas más importantes que se deben realizar en enterococos son, primero, la bilis esculina, ¿sí? Es una de las pocas bacterias que es capaz de hidrolizar la esculina en presencia de bilis, ¿sí? Porque tiene la beta-glucosidasa que va a romper la unión de la esculina en esculetina y glucosa. Esta esculetina luego va a precipitar, debido a la concentración de sales de hierro que presenta el medio, en este precipitado negro. Otra de las pruebas para enterococcus que se realiza, ya la conocen, la prueba del PIR, ¿sí? La detección de la pirrolidonil peptidasa, ¿sí? Que también es positiva para piógenes. Complementariamente a esto se realiza otro test, que es el test de Lab, ¿sí? Que exactamente igual que el PIR, pero simplemente que cambia la enzima que yo estoy buscando. En este caso, la enzima que busco es la leucinoaminopeptidasa, que da positivo para el género enterococo, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que estas pruebas no siempre son exclusivas para un determinado microorganismo, sino que pueden ser utilizadas para varios. Bueno, otra de las bacterias de importancia clínica que es importante remarcar es Staphylococcus, ¿sí? Tiene la característica de, al verlo en una coloración de Gram, forma cúmulos, ¿sí? En forma de racimo, son cocos bien redonditos, ¿sí? Y como les comentaba anteriormente, al ser esta forma de racimos, tienen la
catalasa, que es una de las pruebas, las primeras pruebas que se les realiza a los cocos gram positivos, positiva. ¿Y cómo es esta prueba? Bueno, esta prueba se pone una gota en un portaobjeto, ¿sí? Una gota de peróxido de hidrógeno, y con un escarbadiente se levanta una colonia de la bacteria en cuestión y se la somete a, se la pone en contacto con el peróxido de hidrógeno. En el caso de que sea positivo, hay una respuesta instantánea de un burbujeo en la gota que yo pongo en el portaobjeto. En el caso de ser negativa, no hay burbujeo. ¿Por qué debo realizarlo con un escarbadiente? Bueno, porque es una reacción redox, ¿sí? Y si yo toco la colonia con el ansa metálica, puedo ocasionar falsos positivos. De la misma manera, si levanto una colonia de un agar sangre, si yo por eso la catalasa debe realizarse de un medio que no contenga sangre, ¿sí? Porque puede generar falsos positivos. Otra de las pruebas que se realiza para estáfilo, como vimos ayer, es la prueba de la coagulasa, la cual me va a permitir separar en dos grandes grupos los estafilococos coagulasa negativos y los estafilococos coagulasa positivos, que dijimos que Staphylococcus aureus era el representante principal de los coagulasa positivos, y básicamente la prueba consiste en exponer a la bacteria a plasma humano. La prueba de referencia se hace con plasma de conejo, pero el plasma humano funciona de la misma manera, y se forma, hace las veces de la coagulación, ¿sí? Por lo tanto se forma un coágulo cuando la bacteria está presente, ¿sí? Otra de las pruebas que se hace para Staphylococcus aureus, como les comentaba ayer, para confirmar la fermentación del manitol. A mano izquierda ustedes pueden observar un medio de Chapman, ¿sí? Que lo conocen del práctico de microbiología. Este medio tiene dos características. Es selectivo porque presenta altas concentraciones de sal. Solo entonces las bacterias halófilas van a poder desarrollar en este medio, pero a su vez tiene manitol como hidrato de carbono. Por lo tanto, aquellas bacterias que sean capaces de hidrolizar el manitol, de fermentar el manitol, perdón, van a poder cambiar el pH del medio, ¿sí? Virando de rojo a amarillo, ¿sí? También esta prueba de manitol puede realizarse en tubo, como ven a mano derecha, ¿sí? Donde ocurre exactamente el mismo viraje de color de rojo cuando es negativo a amarillo cuando es positivo. Y otra de las pruebas confirmatorias para Staphylococcus aureus es la prueba de la DNasa, ¿sí? Esta prueba consiste en exponer a la bacteria en un medio sólido, ¿sí? En una placa que tiene ADN. Staphylococcus aureus, así como otras bacterias también, presenta una enzima que es la DNasa, o sea, tiene la capacidad de romper la hebra de ADN, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros crecemos a Staphylococcus aureus en este medio que tiene DNasa, y luego la bacteria va a producir el corte de las hebras de ADN, ¿sí? Y cuando nosotros agreguemos un precipitante como el ácido clorhídrico, ¿sí? El ADN que no fue hidrolizado va a precipitar en el fondo dando un aspecto opaco, mientras que en el lugar donde crece la bacteria y ha hidrolizado, ha producido la ruptura de la hebra de ADN, se va a ver un halo translúcido, como en el caso de la izquierda, ¿sí? Acá tenemos otra placa, un control positivo en el medio, luego del agregado de ácido clorhídrico, precipita todo el DNA y vemos opaco a los costados y translúcido en el medio que es positivo. Y la prueba de las pruebas que se le realizan generalmente a los Staphylococcus coagulasa negativos. Recuerden que no solo Staphylococcus aureus es de importancia clínica, sino también el grupo de los Staphylococcus coagulasa negativos, que si bien son colonizantes normales de la piel, de las mucosas, en ciertas ocasiones también pueden producir infecciones. ¿Y cómo es la primera prueba entonces que realizamos? La coagulasa, que va a permitir separarnos en los coagulasa positivos. Fíjense que acá la prueba de coagulasa no se hace en un tubo, sino que se hace en una placa, en un portaobjeto, perdón, donde se coloca una gota de plasma,
¿sí? Y se toma en contacto se levanta una enzada de la bacteria y se hace una emulsión en el plasma, ¿sí? Si yo veo aglutinación, vamos a considerar la coagulasa como positiva, ¿sí? A diferencia de la prueba del tubo, la prueba del tubo generalmente dura 4 horas, ¿sí? En este caso yo puedo ver en un portaobjeto instantáneamente si hay aglutinación, ¿sí? Bien, las pruebas que generalmente se realizan a los estafilococos coagulasa negativo son básicamente 5, ¿sí? La prueba de la novobiosina, que es exponer, como ven en la placa de agar sangre, un disco muy parecido a optoquina o a bacitracina, como vimos anteriormente, y se observa si la bacteria puede crecer hasta la proximidad del disco, ¿sí? En el caso de que no pueda crecer, que se vea un halo de inhibición, va a ser considerada como novobiosina sensible. Otra prueba que se realiza es la ureasa, ¿sí? La misma prueba que ustedes vieron en el módulo 1, ¿sí? Es la capacidad de una bacteria para hidrolizar para detectar la presencia de la ureasa, ¿sí? Cuando lo ponemos al medio con un medio con urea. Y luego, bueno, por ejemplo, el PIR es otra de las pruebas que se realiza, la misma prueba que se le da al enterococo y la misma prueba que se realiza para Streptococcus pyogenes. Y los aminoácidos ornitina y también se prueba la manosa, ¿sí? Con estas 5 pruebas nosotros podemos identificar los principales estafilococos coagulasa negativos que generalmente producen infecciones en los humanos, ¿sí? Y nuevamente les dejo este esquema alternativo, ya todas las pruebas que vemos acá en este esquema ya estuvimos discutiéndolas. Yo recomiendo fuertemente de que la lean en la guía nuevamente y en la clase de consulta, en el caso de que tengan alguna duda, podemos sacar esas dudas. Tengan en cuenta que para la evaluación mínimamente uno pide que sepan las pruebas básicas que se realizan a las bacterias que hemos estudiado y analizado en el práctico, ¿sí? Pero también que tengan en cuenta las bacterias que hemos nombrado, que son de importancia clínica, como enterococo o estafilococo. Así que bueno, esto es todo por el módulo 3.